Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. En Cristo. Diga, estoy en Cristo. Una frase poderosa. Una frase pronunciada 65 veces y tal vez con la palabra en el Señor ciento y pico de veces en el Nuevo Testamento. Porque carga un significado poderoso. Porque pretender describir lo que significa en una, dos cultos sería no servir propiamente lo que Dios quiere reflejar en nuestra vida. Y nosotros estamos hablando de estar en Cristo. Porque sabemos que podemos estar en alguien que no lo es. Podemos estar viviendo la vida que no está en Cristo. Cristo, la figura epítome, que representa lo más grande, la figura que ilumina toda la historia del hombre, la figura que al ser manifestado en la tierra detuvo todas y cada una de las cosas que ocurrieron. Porque el día más grande no fue el día que llegó el hombre a la luna. Fue el día que Cristo se manifestó en aquel pueblo de Belén ante toda la humanidad y Dios vino a estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Ese es Dios. Hablar de estar en Cristo es hablar de poder saber qué es lo que tenemos nosotros cuando por fe recibimos ese sacrificio en aquella cruz del Calvario. ¿Cómo podemos obtener vida? ¿Cómo de lo muerto puede salir lo vivo? ¿Cómo siendo creados a imagen y semejanza de Dios, también podemos recibir justificación ante Él? Porque al creer en Él como nuestro Señor y Salvador, somos justificados por la fe y morimos con Él en esa cruz del Calvario. Pero también resucitamos con Él al tercer día. ¿Dónde están los resucitados en esta mañana? ¿Dónde está la gente que vino a creer en ese poderoso Dios cuya vida fue dada en aquella cruz del Calvario? En mi estudio y con el ánimo, con la idea, con el deseo puesto por Dios en mi corazón de poder ilustrar lo que representa una vida salvada, lo que representa interceder para salvar a alguien, yo le conseguí un video que quiero que usted vea en esta mañana. No porque el video representa, ¿cómo se llama? Sustituye la palabra, sino porque complementa el trabajo didáctico, el trabajo de enseñar la palabra que queremos hacer para que se grabe en nuestros corazones lo que representa dar la vida por otro. Si estamos listos, lo podemos ver en esta mañana en el nombre de Dios. Anita Álvarez terminaba su nuevo ejercicio libre y se hundía en el agua. No salía a respirar y a escuchar los aplausos del público. Sus compañeras de equipo sabían que algo no iba bien. También su entrenadora Andrea Fuentes, que pidió a los socorristas que intervinieran. Pero estos no reaccionaban. La entrenadora española decidió tirarse a la piscina. Iba viendo cómo iba bajando, tengo que llegar antes de que toque el suelo, ¿no? Cuando conseguí cogerla, me acuerdo que me pesaba un montón la ropa. La realización televisiva no emite las imágenes dramáticas que se suceden, sí un fotógrafo que capta las instantáneas del angustioso rescate debajo del agua. La puse de lado, le abrí la boca para que sacara el agua, pero no había manera, así que le empecé a masajear aquí en la mandíbula para que se relajara y a llamarla: Anita, para, respira, respira. 2 minutos eternos sin respirar, inconsciente, mandíbula apretada, agua en los pulmones. Hay que apretar la uña súper fuerte con un boli o con algo muy fuerte. La adrenalina te despierte de golpe y me acuerdo que hizo ¡guau! Y fue como, vale, menos mal, que dije antes de salir, lo tienes que dar todo, ¿no? Y me decía, lo he dado todo al menos, y yo ya, pero al menos no des la vida, ¿no? Anita Álvarez está ya recuperada, descansando y con ganas de salir mañana a competir en la final de equipos. Anita se estaba ahogando. Una nadadora de natación sincronizada profesional. Se estaba ahogando y nadie se había dado cuenta. A veces uno se siente ahogándose, pero nadie se da cuenta, ¿verdad que sí, hermano? Nadie excepto ella. Era junio de 2022, en el Campamento Mundial de Budapest,
de natación. Campeonato. Anita Álvarez era una nadadora artística estadounidense con raíces mexicanas que estaba dando una presentación impecable. Pero al terminar su rutina, no salió a la superficie. Había perdido el conocimiento dentro del agua. Su cuerpo flotó unos segundos, como pudimos ver, y luego comenzó a hundirse. Y lentamente hasta el fondo, diga conmigo, hasta el fondo de la piscina. El público no notó nada, los jueces tampoco, todos aplaudían. Pero su entrenadora, esa que vimos ahí, Andrea Fuentes, sí se dio cuenta. Sí se dio cuenta. Ella la conocía, ya sabía cuánto tardaba en salir. Sintió en el pecho que algo no andaba bien y sin pensarlo 2 veces, se lanzó vestida, con tenis, con todo. Nadó hasta el fondo, la tomó por la cintura y la llevó a la superficie y le salvó la vida. Esta historia a mí me dejó pensando. Me dejó pensando esta historia. ¿Quién te conoce tanto? ¿Quién me conoce tanto como para notar que ya no estoy bien, aunque yo sigo sonriendo como si fuera un payaso? ¿Quién se lanzaría por mí, por ti, sin pensarlo, cuando ya no tenemos fuerza para salir a flote? Y sobre todo, tú serías esa persona para alguien más. Yo sería esa persona para alguien más. Estamos tan presentes en la vida de quienes amamos que podríamos detectar el momento exacto en que comienzan a hundirse. O nos quedamos en las gradas aplaudiendo, sin darnos cuenta de que por dentro esa persona se está apagando. En esta vida todos necesitamos a alguien que no solo nos vea, sino que nos observe. Que sepa cuando estamos a punto de rendirnos y que tenga el valor de saltar para rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta mañana? El libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice que Dios nos dio vida a nosotros. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos como Anita, nadando, nos fuimos al fondo, listos para morir. De hecho, muertos espiritualmente, porque nuestros ancestros desobedecieron a Dios cuando Dios le dijo que hicieran una cosa, que no hicieran una cosa, hizo exactamente lo que hicieron. Y vino la muerte espiritual, la separación de Dios. Estábamos en el Edén y allá con Dios caminaba el hombre y la mujer. Y allí mismo fue que se desobedeció y usted conoce la historia, hermano querido. Y sobrevino esa muerte espiritual. Vamos como Anita. Pero uno intervino. Diga conmigo, siempre hay uno. El poder de uno. Y el libro de los Efesios cuenta claramente, en un párrafo extraordinario, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso cómo estábamos y cómo Dios nos da vida. Cómo tú y yo no podemos ignorar la realidad de Dios, la realidad del Dios Todopoderoso en nuestra vida, porque es el que nos da la vivificación a través de su palabra. Tu palabra es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, dice el salmista. Y hoy yo quiero hablar un poco de los con Cristo y de los en Cristo. Porque hay cosas que Dios hizo con nosotros con Cristo. Y hay otras cosas que podemos hacer en Cristo. Pero todo se trata de ese Salvador.
para quien yo pido un aplauso en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez estás en la piscina, en el fondo. Tal vez sabes, dices, me hace falta Dios, tengo que hacer algo. Pero estás inanimadamente cayendo al fondo. Porque a veces nos pasa, a veces sentimos que estamos así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay uno que está pendiente. Uno que nos conoce desde antes que naciéramos, que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Uno de cual salmista dice, Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Qué hermoso es recibir una llamada cuando necesitamos esa palabra de alguien. Qué hermoso es escuchar esa alabanza cuando de repente nos sentimos acompañados en medio de una zozobra, en medio de lo difícil. Vemos historia sobre historia de cosas negativas ocurriendo, pero Dios siempre está ahí. La pastora hablaba de la presencia de Dios. Los hermanos en esta mañana cantaron la alabanza de la presencia de Dios. Y eso, hermanos, no es otra cosa que una causalidad de Dios para acompañar el mensaje que se predica en esta mañana y darle gloria a Dios. El libro de los Efesios, capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, estando nosotros muertos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo. Vete al verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo nos dio vida. Se tomó el trabajo, nacido de su amor, de habilitar el vehículo por el cual nosotros podemos volver a tener vida. Habiendo nosotros sido creados a su imagen y semejanza y habiendo perdido ese standing ante Dios por la desobediencia, inmediatamente ese Padre a quien tú y yo le servimos preparó un plan de salvación para que podamos nosotros con Cristo, que es nuestra salvación, poder volver a tener ese lugar que teníamos antes. Yo sé que usted está escuchando en su corazón en esta mañana y recordando ese momento donde estaba bien, donde las cosas iban mejor, donde usted iba de triunfo en triunfo y de repente cayó. De repente no es igual. Y eso le ha pasado a las naciones también, a los países, donde ha habido una hecatombe, un problema grande de caer, de estar bien o respecto de Dios a no estarlo y ver cómo las cosas se deshacen. Pero hemos hablado de la importancia que es insubordinarse para crear algo mejor. De aquello que está dañado, de aquello que es vil y menospreciado, para no quedarnos igual, para que nuestra familia salga adelante. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio la posibilidad de tú y yo poder transferir aquellos pecados de los cuales hablábamos cuando se pidió la ofrenda, donde había un sacrificio, donde se llevaba un pequeño cordero blanco, donde la persona ponía la mano y el sacerdote oraba y se le transferían los pecados o las faltas que aquel hombre había hecho. Y ese es el poder de la expiación. Aquellos pecados eran transferidos al animal, el animal era muerto y luego quemado como ofrenda a Dios. Pero eso tenía que hacerse muchas veces, porque no era la ofrenda perfecta. Sin embargo, Cristo, no habiendo pecado, fue sacrificado en esa cruz del Calvario. Y por la gracia de Dios, en nosotros creer
que Él es nuestro Salvador, por la gracia de Dios nos hacemos asequibles a poder morir ese hombre viejo, ese hombre viejo, ese hombre no renovado por la sangre de Jesús. Misterio de Dios. Pero así es la gracia del Dios que tú y yo le servimos. Pero fue con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, porque si con Él morimos, también resucitaremos con Él, por la semejanza de a nosotros por fe creerle a Dios. La semejanza de pecado en nosotros muere con Él, pero nace en su resurrección. Hermano querido, si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no cree en la trascendencia del hombre, en la posibilidad de ir de menor a mayor, en poder tener nosotros la facilidad de caminar hacia adelante y seguir prosperando y haciendo las cosas frente a Dios de forma correcta. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Diga conmigo, la cosa es con Cristo. La cosa es con Cristo. Porque con quien tú estás determinará mucho de lo que tú lograrás en tu vida. Dime con quién andas y te diré. Y primero somos para después tener. Y el libro de los Efesios, el apóstol es claro, ¿verdad? Y continúa diciendo, con Cristo nos dio vida. Con Cristo somos salvos. Con Cristo somos resucitados. Con Cristo somos sentados en lugares celestiales. Oh, dele un aplauso al Dios del cielo. Porque en esta mañana tú podrás tener deuda, tú podrás tener preocupaciones, pero estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero hay un Padre en el cielo que cuando te ve por la fe te dice: estás sentado con mi Hijo en esta hora. Qué importante que nuestra mente de causa y efecto pueda entender dónde estamos. Para poder enfrentar la muerte, estamos sentados con uno que venció la muerte. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero a veces cuando usted está en un lugar sentado con una persona eminente, con alguien así, como que se le pega a uno, ¿verdad que sí? Como que uno se siente como que qué importante es eso, como que yo estuve donde estuvo fulano y fíjate que algo pasa en ese momento. Pues yo quiero que tú sepas que cada uno de aquellos que ha creído por fe, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tú no estás en cualquier lugar, tal vez el mundo, tal vez las circunstancias, tal vez tus ojos de sangre y de carne y tu mente de causa y efecto te dicen que no es así, pero estamos sentados en los lugares celestiales, en un sitio mejor, en un sitio que fue pagado con sangre en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? A ver. Y eso fue para algo. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros. Estamos sentados para mostrarle al mundo que cuando tú le sirves a ese Rey de Reyes y Señor de Señores y creemos por fe, óyeme bien, las riquezas te están esperando, las riquezas vienen, las riquezas las recibimos. ¿Cuántos reciben esa riqueza en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús? ¿Cuántos dicen yo lo recibo? Oh, yo lo recibo, oh, yo lo recibo. Usted y yo somos vitrinas. Somos vitrinas para montar riqueza. Óyeme bien, tú y yo somos cartas abiertas. Óyeme bien, donde yo digo siempre que hay 3 testamentos. El Viejo Testamento con sus libros, el Nuevo Testamento con sus libros y el testamento de nosotros como cartas abiertas a los hombres. Óyeme bien, y Dios lo que quiere es mostrar la riqueza a través de ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que estamos aquí en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Sabe? Pero son en Cristo Jesús las riquezas. No son en otro lado.
No son en otra filosofía. No son confundiendo identidad de hombre y mujer de Dios. No son confundiendo. Es en Cristo Jesús. Es en la confianza de saber que a través de Él, de ese sacrificio, somos herederos de un mundo eterno, de un reino eterno. ¿Por qué lo hizo? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, regalo de Dios, no por otras obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie en el barrio Limón de Yabucoa, decimos, para que nadie se las eche. Y usted me entendió lo que yo le hice. Para que nadie diga que eso fue por lo que yo dije, escribí, lo que estudié, porque los grados que tengo, por todas esas cosas. Sí, hermano querido, todo eso es bueno, pero es por la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Recientemente murió un hombre llamado Charlie Kirk, un joven de 31 años, un joven dedicado a las cosas de Dios. Una tragedia lo que ocurrió. Y creemos en el nombre de Jesús que está a la derecha del Padre ahora mismo. Pero yo quiero que tú sepas, hermano querido, todas las cosas que Él hizo son buenas y maravillosas. Lo respetamos, honramos su memoria. Pero Él está en el cielo por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que hizo en Cristo Jesús. Esa sangre derramada en Cristo Jesús, esa sangre derramada en Cristo es lo que nos lleva a nosotros a la victoria ante la muerte. ¿Cuántos dicen eso en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Sabe? Por gracia somos salvos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y la semana pasada, hermano querido, nosotros hablábamos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hoy yo quiero concentrarme, hermano querido, que somos hechura suya. Porque cuando tú y yo creemos en ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando por fe nos acercamos al trono de la gracia y creemos, somos muertos con Él. Muere ese ser, ese hombre viejo, muere ese hombre, ¿verdad?, pecaminoso, para nacer el nuevo hombre, la nueva criatura. En esta hora. Y eso quiere decir que somos hechura de Dios. Eso quiere decir que tú eres hechura de Dios. Que no te creó una escuela, no te creó una circunstancia, te creó Dios Todopoderoso. Y cuando usted crea algo, usted lo tiene con cuidado. Cuidado. Cariño, respeto. ¿Verdad? Hoy yo quiero hablar de un hombre vil y menospreciado. Un hombre que fue de perseguido a un hombre con propósito. Porque él vivió obras preparadas por Dios para él. ¿Dónde está la gente que está buscando y que quiere hacer esas obras preparadas por Dios? Porque la agenda que tú sigues todos los días es lo que te va a llevar a la victoria. Óigame bien, usted hace un hábito y el hábito lo hace usted. Y tenemos que asegurarnos que nosotros llevemos a cabo esas obras que Dios nos ha dado para llevarlas a cabo en nuestra vida. Para poder tener esa cosecha que Dios está prometiendo. Quiero hablarte de algo que puede cambiar tu manera de verte a ti mismo. Partiendo de Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Diga, Dios me hizo. Y dígale a su vecino, Dios te hizo. Ahora dígaselo creyéndoselo, dígaselo. Dios te hizo. La palabra hechura viene del griego poiema. Obra maestra. Diga conmigo, obra maestra. Dios hizo en ti
una obra maestra. Usted no es basura. Por lo tanto, usted no tiene que escuchar basura. Usted no es cualquier cosa. Porque una de las cosas que hace el enemigo es tratar de bajarte, tratar de bajar tu autoestima, que tú no te consideres quien verdaderamente Dios te ha hecho. Quiere ensuciar la obra, quiere dañar la obra. Y muchas de las veces, hermano querido, personas para poder lograr ventaja sobre ti, lo único que quiere hacer es confundir tu identidad y minimizar quién tú eres. Y óigame, a veces tienen éxito. A veces uno está al lado de una persona que no cree y son como vacuum cleaners espirituales. ¿Cuántos se han encontrado una persona así? Mire para adelante, hermano, mire para adelante. Tal vez usted mismo se convirtió en eso, porque no le dio resultado, porque no se han cumplido tus expectativas. Pero la palabra hechura viene del griego poema, obra maestra, poema de Dios. Diga, soy un poema de Dios. Bueno, ese poema no sonó mucho. Diga conmigo, soy un poema de Dios. Es más, mire, póngase de pie en esta mañana y vamos a actuar el asunto, vamos a actuarlo. Amén. Primero haga conmigo, brrr, y diga conmigo, soy un poema. Ah, no, pero no están actuando, Jorge. No están actuando, no. Mire, esto hay que meterle drama. Diga conmigo, drama. Diga conmigo, soy un poema de Dios. Mira, esta muchacha está cogiéndolo ya, ¿ves? Esta te quedó casi bien, eso fue casi bien. Pero por aquí hay una que se la comió. Pero vamos de nuevo. Diga conmigo, soy un poema de Dios. Y den un aplauso a Dios, hermano querido, porque usted no lo sabe, pero Dios se ganó el premio Nobel de Literatura cuando hizo su vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Usted puede sentar, aleluya. Oiga bien, tú no eres un accidente. No. Fuiste diseñado con un propósito. Yo no sé si como Rahab te despreciaban en ese país donde tú vivías. Yo no sé si estás en el pozo y vas a buscar agua cuando nadie va porque te desprecian. Pero yo lo que sé es que tú no eres un accidente de Dios. Y esas dos que yo me refiero en la Biblia todavía aparecen. Y aquella que dio dos blancas, óyeme bien, todavía aparece. Porque son poemas de Dios. Somos poemas de Dios. La vida de nuestros niños son poemas de Dios que Dios quiere escribir en victoria. Un poema de Dios. Oh, qué hermoso. Pero tal vez algunos pueden pensar, pastor, si usted supiera mi pasado. Pastor, si usted supiera lo que yo hice. Pastor, si usted supiera, porque si usted supiera, ese se mete en el medio. Si usted supiera, se mete en el medio. Entonces empezamos a pensar, nos metemos a Dios, queremos tener más misericordia, yo no sé, más dañar la misericordia de Dios, yo diría. Si usted supiera, y en otras palabras, mire pastor, yo no me merezco eso es lo que está diciendo. Porque es bien fácil decir eso, difícil es tener fe. Difícil es creer en una palabra de uno que no podemos ver, pero tenemos que reconocer como nuestro Salvador. Difícil es tirar para adelante, como decimos en el pueblo de Yabucoa. Difícil es retar a aquellos que dicen por ahí, yo no puedo, Puerto Rico está quebrado. Yo vengo a decirte en esta mañana que Dios nos dio el poder para hacer la riqueza, para firmar su pacto con nosotros aquí en la tierra. ¿Dónde está la gente que tiene poder de Dios en esta mañana? Pastor, si usted supiera, ay Dios mío. Hoy vamos a mirar a alguien cuyo pasado parecía cancelarlo todo. Un hombre llamado Saulo de Tarso. El que escribió la epístola de los Colosenses, de los Filipenses y casi todo el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. Luego conocido como el apóstol Pablo.
Diga conmigo, ¿cómo puede? Ahora que te despertaron, diga conmigo, ¿cómo puede Dios usar a alguien como yo? No, dígalo. ¿Cómo puede Dios usar a alguien como yo? Y usted allá en su casa, dígalo, ¿cómo puede Dios usar a alguien como yo? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Con nuestra mente de causa y efecto pensamos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 al 2, habla de Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Óigame bien. Dame la primera de nuevo, por favor. Respirando amenazas y muerte. Amenazas y muerte contra los discípulos. Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los estaban buscando para matarlo. Diga conmigo, los iban a limpiar. En Puerto Rico decimos eso cuando decimos que hay alguien que va a matar. Y este hombre respiraba eso. Este hombre se levantaba por la mañana y ya tenía la pistola o la daga, lo que sea que usara, lista. La tenía, mire, aniquilada. La tenía afiladita y respiraba. Óigame bien, deseaba esto. En otras palabras, un hitman, un asesino a sueldo, perseguía a cristianos, entraba en casas y los encarcelaba. Se creía correcto haciéndolo, pero en realidad estaba peleando contra Dios. Porque cuando tú inclusive haces algo mal que está contra Dios, tu alma pelea contra Dios. Tú sabes que hay algo mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Aquel hombre estaba respirando, aquel hombre mataba, aquel hombre solo que quería hacer. Y se creía correcto, se creía que estaba haciendo lo correcto, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Mi pregunta en esta mañana, ¿alguna vez te sentiste que tus errores descalifican? Mire, una vez yo estaba en Misión 78 y estábamos en el pueblo de Ajunta y estábamos dirigiendo, ¿verdad?, la prédica ese día allí, nos tocó nuestro momento y hablábamos la palabra, invitábamos personas que recibieran a Cristo. Y vimos a un joven que estaba compungido y le hicimos la invitación: acepta al Señor, sigue su camino. Pastor, cuando yo esté listo yo lo hago. Pero mira, es que precisamente de eso se trata, porque Jesús que quiere como tú estás y te va a recibir como tú estás y va a hacer la obra como tú estás. No, es que yo no estoy listo todavía, pastor, porque es que, y si yo le fallo después. No, yo no, cuando yo sepa que no le fallo, entonces es que yo lo voy a hacer. Triste engaño del enemigo. Porque de lo vil y menospreciado, Dios saca para fundar su reino. A veces nos descalificamos. A veces decimos, esto no me está saliendo. A veces decimos, tanta Biblia que yo sé, tanta cosa que estoy haciendo, pero mira, entonces pensamos que tenemos nosotros, o como que esa franquicia de quién puede y quién no puede. Has pensado, ya arruiné demasiado, Dios no puede contar conmigo. ¿Cómo podemos estar en Cristo pensando de esa manera? Si Saulo es enemigo de la iglesia y respiraba muerte contra los discípulos y hacía cosas para matarlos, ¿cómo podía ser un apóstol? ¿Cómo podía ser un enviado de Dios? ¿Cómo podía ser un apóstol? Yo pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo matando gente de Dios? ¿Cómo Dios podía mirarlo? ¿Cómo es posible? ¿En qué manera de pensar tiene una lógica eso?
Pero en Cristo tu diseño se redime. En Cristo nuestro diseño se redime. Cambian las reglas del juego. Porque Dios es otra cosa diferente. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Y son de paz y no de mal, para que te acontezcan cosas maravillosas en tu vida. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Porque pretendemos pensar por Dios, cuando que su gracia, su poder, su divina presencia, su misericordia, su piedad es alto mucho más que lo que puede ser un hombre. Pero nos preguntamos eso. La autoestima es bien importante. Porque a veces antes de salir en la carrera de 100 metros, el maratón, nos damos por perdidos. Nos damos porque eso no se puede, porque es que no cuadra en mi manera de pensar. Pablo era un asesino, a sueldo y bien pagado por el Sanedrín. Pero tuvo un encuentro. Un encuentro que lo transformó. Como tú y yo tenemos que tener un encuentro con ese Cristo. Porque hemos tenido un encuentro y tenemos que seguir teniendo encuentro con ese Salvador, con la figura de ese Salvador. Y tú nos estás viendo en esta hora, es día de tener un encuentro con ese Dios todopoderoso. Un encuentro. El Gadareno tuvo un encuentro. Óyeme bien, iba caminando, clamando, cerrando y cambiando, pero tuvo un encuentro. La mujer del pozo tuvo un encuentro con ese Cristo. Óyeme bien, Zaqueo tuvo un encuentro y le dijeron: baja, que tengo que comer contigo. Óyeme bien, hubo un encuentro en la vida de aquel Bartimeo y le dijo: quiero ver, y vio. En esta mañana hay un encuentro con el Cristo de la gloria disponible para ti y para mí y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que va a hacer cosas grandes en ese encuentro para ti que nos estás viendo? Hay un encuentro. ¿Sabe? En Hechos capítulo 9, verso 3. Él iba para Damasco. Yendo por el camino. Diga por el camino. Ahora diga creyéndoselo. Diga por el camino. Porque todo pasa en el camino. Todo ocurre en el camino. La gente piensa que tienen que estar de una forma específica, vestido así, pensando así, haciendo así, como aquel joven de adjunta, pero todo pasa por él. Todo pasa por él, por el camino. Dígalo duro, por él, por el camino. Y el camino de Pablo era ir a matar. Y si se encontraba con el coro de Fuente de Agua Viva, los iban a matar a todos. Y si se encontraba contigo que has creído en ese Cristo, también nos iba a matar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo interrumpió su camino. Y usted conoce la historia. Y estuvo 3 días ciego. Porque Dios lo desconecta de su antiguo rumbo para reprogramar su identidad. Dios te está desconectando a ti en esta mañana, que estás buscando ese encuentro con Cristo para reprogramar tu identidad. Oh, y dice la Biblia que él cayó ciego. Dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué haré? Entra a Jerusalén y haz lo que se te dirá. Porque Dios te tiene una agenda para seguir. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para cosas maravillosas que tenemos que hacer. Y Pablo no era excepción, con todo que era matón. Lo segundo que pasó después que se encontró con Cristo fue que le dio una nueva identidad y propósito. Se lo dijo un hombre de Dios: ve a este lugar y allí está Pablo, háblale, porque instrumento escogido me es
este hombre. Valga la aclaración, Pablo era fariseo de fariseos. Él había crecido ante uno de los mejores maestros de la palabra de ese tiempo, Gamaliel. Él había sido circuncidado el 8º día. Él conocía la palabra. Instrumento escogido este hombre. Óyeme bien, yo no sé si tú andas dudando de líderes políticos hoy día que puedan ser usados por Dios, pero si Dios usó un asesino, puede usar cualquier líder político para extender su reino. ¿Cuántos están hablando? ¿Cuántos están conscientes? ¿Cuántos en esta mañana creen en el nombre de Jesús? Oye bien, y allí está Pablo, y el perseguido ahora es instrumento escogido. Instrumento escogido, mi gente, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Le dio una tarea, le dio algo que hacer, porque yo sé en mi corazón que Pablo ya estaba gimiendo y diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Las buenas obras de Dios ya estaban preparadas para Pablo. Viajes misioneros, cartas, iglesias. Por poco escribe el Nuevo Testamento completo. Y número 3, después del encuentro, después de recibir nueva identidad y propósito, le dio formación y resiliencia. Le dio un tiempo de preparación. ¿Dónde está la gente que se prepara para las cosas de Dios? Y lo mandó a Arabia, y el libro de Gálatas lo comenta. Pablo se enfrentó a la oposición, tuvo cárcel, golpes, naufragio. Pero allá Pablo sabía quién él era, que él era hechura de Dios, que él era hechura de Dios para buenas cosas. Él conocía que él no era cualquier cosa, él era hechura de Dios, hechura de Dios. Nos ha creado para buenas obras. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Porque Cristo no solo perdona tu pasado, lo redime para su plan. Lo redime para su plan. Te trajo aquí, en el campo de Luquillo. Y aquí estamos. Y estamos dándote planes. Y llegaste a esta iglesia porque tú sabes que Dios tiene algo. Porque tú sabes que tú eres hechura de Dios. Porque tú sabes, óyeme bien, que Dios al que crea a ese respalda. Al que le cree a ese bendice. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos son hechura de Dios? ¿Cuántos son poemas de Dios en esta hora? Pablo pasó de un fariseo celoso persiguiendo cristianos a un encuentro con Cristo camino a Damasco. Pablo quedó ciego, sin rumbo, cuestionando todo. Pero Pablo recibió un mentor que era Ananías, que le devolvió la visión y que le confirmó el llamado. Tal vez estás aquí en esta mañana. Tal vez estabas buscando iglesia, tal vez algo estabas buscando. Pero a través de la palabra que Dios ha traído, a través de tu servidor, entiendes que tienes un llamado confirmado, que hay cosas que hacer. Y estás listo para cruzar el umbral. Pablo es bautizado y predica a Jesús. Pablo sufre pruebas, rechazo, peligro, prisiones, pero también aliados. Bernabé. Pablo tuvo la victoria, cumplió la misión, llevó el evangelio a los gentiles, escribió epístolas. Y Pablo regresó transformado, como tú y yo regresaremos transformados, diciendo: en Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos pueden decir en esta hora: con Cristo he sido juntamente crucificado? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí y me salvó. Gloria a Dios. Tu pasado no cancela tu propósito. No importa el que sea. No cancela tu propósito. Quizás llegaste pensando: pastor, mi historia es demasiado rota, he fallado mucho. Pero escucha,
El perseguidor de Pablo escribió sobre ser hechura suya, porque el mismo que le escribió a ese pueblo de Éfeso en capítulo 2 verso 10 es el que dijo: soy hechura suya, era asesino, pero soy hechura suya, he creído, soy hechura suya. Oh mi hermano, oh tú que me escuchas, somos hechura de Dios, somos hechura de Dios. Él nos ha creado, Él nos ha creado, Él nos ha creado para su gloria. El perseguidor escribió sobre ser hechura suya. El hombre que quería destruir la iglesia terminó construyéndola. Hablemos de ti. Ese talento que usaste mal, Dios puede redimirlo. Ese dolor puede ser tu ministerio mañana. Ese pasado puede ser tu plataforma para la gloria de Dios, a quien servimos. Caminemos. Es tiempo de acción. Póngase de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Es tiempo de encontrarnos con Cristo. Encuéntrate con Cristo. Como Saulo. Necesitas una experiencia genuina que redefina tu vida. Tal vez viniste a esta iglesia o estás viendo este video porque sabes que necesitas una experiencia genuina que redefine tu vida. Redefinimos nuestra vida, la pastora y yo, hace muchos años. Hace 35 años. Cuando en el altar de Dios unimos nuestras manos. Necesitamos encontrarnos con Cristo. Necesitamos abrazar una nueva identidad de que somos hechura de Dios, no un error. Dígale a su vecino: no eres un error. Eres hechura de Dios. Y tenemos que caminar en las buenas obras y no esperar ser perfecto. Empezar a servir en la iglesia, a servir a los tuyos, a servir tu familia, a levantar, a reconstruir en esta hora. Yo quiero hacer una oración, un llamado y una oración. Gloria a Dios. Hoy es día de encuentro. Encuentro con ese Cristo. De regresar a Él como el hijo pródigo, cuyo padre miraba y decía: quizás hoy vendrá. Quizás hoy vendrá. Quizás hoy vuelves a Cristo, que te está esperando con los brazos abiertos en esa cruz del Calvario. Quizás hoy vendrá ese momento donde las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y te invitamos a que recibas a Jesús como Señor y Salvador, a que te reconcilies con Él, diciendo: Señor, te entrego mi alma. Te entrego mi alma en esta mañana. Si tú aceptaste a alguien como Pablo, heme aquí, Señor, te entrego mi corazón. Y si tú hiciste esa oración, hermano querido, entonces hoy es día de encuentro con Dios. Tiempo de buscar una iglesia que predique el Evangelio de Cristo. Te podemos recibir. Tiempo de entrar en ese encuentro, de continuar. Tiempo de celebrar y seguir siendo, construyendo esa hechura de Dios que eres tú cuando le has creído. Pero quiero hacer una oración con la congregación. Una oración basada en Efesios capítulo 2. Porque poderosa es aquella oración basada en la palabra de Dios. Y te invito, si quieres pasar al frente, lo puedes hacer. Si levantemos la mano juntos, hagamos algo íntimo para Dios, hagamos como hacíamos ahorita. Soy hechura de Dios. Presentarte ante Dios.
Entregar tu corazón, hacerlo genuino ante Él. O abandonando timideces y abandonando cosas para entregarnos al Rey que te ha hecho conforme a su imagen. Yo creo que usted repita esta palabra. Señor, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclina su rostro y repita esta oración. Señor, hoy te entregamos nuestro pasado y nuestro futuro. Que como Pablo podamos decir, lo que antes fui, lo uso para tu gloria. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ayúdanos a caminar en las buenas obras que preparaste para nosotros. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.